Estimados alumnos, en los próximos días van a empezar a trabajar el proyecto final de la materia, que consiste en dos partes. La primera parte es realizar un análisis o diagnóstico financiero y la segunda parte es realizar el proyecto sobre modelo costo-volumen-utilidad. Si bien hemos estudiado estos temas, quisiera compartirles algunas recomendaciones y comentarios. En la parte de análisis financiero o diagnóstico financiero es como cuando vamos al doctor y llevamos los resultados de unos análisis de sangre, por decir así. El doctor ve los datos numéricos, compara contra ciertos parámetros que ya están establecidos y en base a la visión completa de todos los resultados nos puede decir qué sucede, si hay algún indicador mal o por arriba o por abajo, si eso es positivo o negativo. No es lo mismo, por ejemplo, que falte, no sé, en el caso de la anemia es un indicador que está por abajo de lo que debe ser. En el caso de el colesterol alto es un indicador que está por arriba de lo que debe ser. Entonces, si bien en ambos casos es un número que se compara con otro, el que esté por arriba o por abajo de la referencia debe ser analizado de acuerdo a qué nos dice ese número. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, por ejemplo, van a ustedes calcular las razones financieras de rentabilidad, liquidez y utilización de activos, de acuerdo a como lo vimos en el curso. Quisiera retomar la página que les había compartido por ponerles un ejemplo de Acus Consultores que comparte información de la industria. Y tendríamos cada una de las razones, la prueba del ácido, que son los activos circulantes menos el inventario, todo esto dividido entre el total de pasivos, para ver qué capacidad tenemos de poder cubrir con nuestros activos circulantes los pasivos que tenemos. Aquí si vemos restamos el inventario porque no es tan fácil de convertir en efectivo a menos que se venda. Entonces, ¿qué nos conviene? Nos conviene que este resultado de esta razón financiera sea arriba de 1. ¿Cómo podemos analizar también si vamos a estudiar dos periodos, cómo cambia de un periodo a otro? Por ejemplo, en este caso, en la industria de alimentos, se ve que hay un incremento, lo que se traduce en una mejora. Algo así van a ser los comentarios que esperamos. Por ejemplo, por mencionar otra razón financiera, las cuentas por cobrar con relación a las cuentas por pagar. Nos dice cómo se relacionan estas dos cuentas y aquí depende también de la industria en la que estemos, cómo ha cambiado, cómo se ha modificado. Deberían de estar más o menos a la par o deberían de ser a lo mejor un poquito menores para tener un colchón de días en cuentas por pagar mayor que los días en cuentas por cobrar. Comentarios de este tipo son los que nos van a ir ayudando. El apalancamiento también, el total de pasivos sobre el total de capital. En este apalancamiento también debe considerarse, por ejemplo, la industria en la que se mueve o en la que está la empresa. Y si bien aprendimos con el análisis de DuPont que el apalancamiento nos ayuda a aumentar la rentabilidad, si se acuerdan, el ROE o el rendimiento sobre el capital o la rentabilidad se puede dividir en tres partes: margen, rotación y apalancamiento, y vimos que nos conviene tener dinero prestado trabajando para nosotros para tener una rentabilidad mayor, pero también es importante considerar el nivel de deuda que se tiene. Por ejemplo, en el caso de Cemex, en los tiempos buenos fue muy bueno, pero en los tiempos difíciles la deuda ha tenido un impacto negativo también. Entonces, son el tipo de detalles que podemos ir viendo al analizar las razones financieras. Los días en cuentas por cobrar. A nosotros como empresa que vende o que comercializa, nos conviene que estos días en cuentas por cobrar se vayan reduciendo. ¿Qué quiere decir que se reduzcan? Que nosotros le cobramos más rápido a nuestros clientes. ¿Por qué nos conviene? Porque se convierte en efectivo más pronto lo que ya vendimos. Si se acuerdan, compramos o fabricamos los productos,
los vendemos y hasta que los cobramos tenemos otra vez ese dinero. Entonces, ¿qué nos conviene? Que estos días sean menores o que la rotación de cuentas por cobrar sea más alta. Entonces, por ejemplo, aquí, si pasa de 47 a 45 en el caso de días en cuentas por cobrar, es algo positivo porque se está reduciendo el tiempo que tardamos en cobrar. Algo similar pasa con los días en inventarios también. Quiero ver también la parte de las rentabilidades. Aquí veo algo de rentabilidad. Lo que son los rendimientos y rentabilidades, como empresa nos conviene que se vayan incrementando, que obtengamos un mayor rendimiento, ya sea por nuestros activos o que sea también por el capital. Si se fijan, el ROE o el rendimiento sobre el capital contable es la utilidad neta entre total del capital y nos conviene que se vaya incrementando, como en este caso. No nos conviene algo negativo porque estaríamos hablando de pérdidas. Y si disminuye o se reduce, habría que ver por qué se disminuye o se reduce. En general, algo así se espera de la parte del diagnóstico financiero. Van a realizar un análisis vertical y horizontal del estado de resultados. ¿Para qué nos sirve? Para ver cómo se han comportado las diferentes cuentas de cada uno de estos estados de resultados. En la parte horizontal, para ver si ha aumentado o disminuido conforme al tiempo. Y en la parte integral, por ejemplo, en el estado de resultados, nos conviene ver cómo se han comportado los costos de venta respecto a las ventas, si ha aumentado o ha disminuido este costo. Las notas a los estados financieros y comentar sobre ellas. En esta parte podemos encontrar información interesante. Por ponerles un ejemplo, digo, si bien son libres de escoger 3 notas, si la empresa tuviera deuda que emitió en dólares, sería muy interesante que pudiéramos ver qué dimensión tiene esa deuda. ¿Por qué? Porque actualmente el tipo de cambio o el del peso contra el dólar está cambiando, entonces es muy un tiempo volátil. Esto tenemos que ver cómo nos impactaría, o bien si la empresa tiene compras en dólares o alguna materia prima en dólares, también nos conviene ver cómo impactaría. Posteriormente se pide realizar un resumen de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas, dependiendo de lo que hayamos analizado y lo que hayamos visto. Se pide también investigar recomendaciones de preferencia de los analistas u opiniones de analistas, donde puedan revisar, por ejemplo, en Yahoo Finanzas, pueden ver y pueden buscar a la empresa que les haya sido asignada. Por ejemplo, podemos ver aquí en el caso de Apple el precio de la acción, cómo ha variado. Y hay una sección donde está la opinión de los analistas. Aquí podemos encontrar las opiniones, si se nos recomiendan compra o venta o si nos sugieren que se espera una alza en el precio de la acción. Esta información pueden encontrar y también pueden encontrar las cotizaciones, tanto las históricas como las del último día, dependiendo del horario en el que revisen. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se ha comportado el precio de la acción de Apple desde que es el 10 de marzo del 2015 hasta la fecha. Este es el gráfico de cómo ha variado el precio de la acción. Si bien nos está pidiendo la información sobre el precio de la acción, pueden revisar también esta sección. En la segunda parte del trabajo van a utilizar el modelo costo, volumen, utilidad. Esto es muy similar a los ejercicios de tarea que hemos realizado, que han visto. La parte quizá un poco más retadora va a ser la que se relaciona con el análisis de sensibilidad, que quiere decir que en un Excel van a presentar la información de el punto de equilibrio en pesos, en ventas, en porcentaje o con una utilidad que deseen, de manera que puedan cambiar las variables y que puedan ver cómo se impacta el punto de equilibrio o las utilidades. Por ejemplo, si tenemos nuestros costos variables, si bien el margen de contribución es precio de venta menos costo variable, si nuestros costos variables tienen alguna materia prima en dólares
pues podemos hacer cambios o ajustes en el precio de esa materia para ver cómo se impacta nuestro punto de equilibrio o nuestras utilidades también. Aquí vienen varias sugerencias que pueden modificar el margen, los costos fijos, la utilidad deseada. Y de acuerdo a esto van a hacer varias corridas o varios escenarios y a interpretar cómo está impactando el cambio en estas variables. Pueden identificar cuál de estos cambios tiene el mayor impacto en el análisis que están deseando, y eso nos ayudaría a ver qué variable la empresa tiene que cuidar más al momento de hacer este análisis. Por ejemplo, si es un señor que vende hot dogs, entonces, o algún restaurante, tenemos que ver cuál de las materias o cuál de los costos es el que más le impacta en la utilidad que tiene también. Básicamente, si bien apenas es una materia remedial, la intención es que puedan ir aplicando todo lo que vamos aprendiendo y que intenten ponerse como el dueño de un negocio que quiere ver o que quiere analizar la información para tomar decisiones. Si tienen dudas, por favor me dicen y las vamos revisando. La intención es que puedan llevarse la experiencia completa, tanto de la parte teórica como de la parte práctica de los temas que hemos visto. Un gran saludo y estamos en comunicación.